Ok, estamos grabando. Bueno, ahora sí. Buenas. Clase de consulta y repaso integrador. Eh, Creo que, corregirme Ana, si no me equivoco, chicos, creo que hoy han rendido matemáticas, ¿no? ¿Me parece? Creo que sí. Chicos han rendido matemáticas esta mañana, creo. Bien. ¿Nos podrían ubicar, por ejemplo, ¿Cómo les cuántas fue? ¿Cómo consignas fueron les cuántas dieron? preguntas les hicieron? Todo eso? Es 20 preguntas. Bien. Bueno, excelente. Está buena la idea. Bueno, ¿y qué tal se sintieron? ¿Cómo les fue? ¿Cuál fue la experiencia? Parece que ha sido traumática la Mm. experiencia. Han quedado, han quedado sin voz los chicos. Bueno, ya han tenido entonces, este es el primer parcial, ¿cierto? A Sí, ver, porque esta semana empezaban a rendirse. que química sea igual, no, igual que matemática, no, no te lo voy a hacer. Voy a preguntar de química, no de matemática. No, igual de fácil, ¿sí? Ah, bueno, perdón, no lo vi por ese lado. Y si Que es- estudian va a ser fácil. claro, vos sabés que siempre los chicos me dicen, uy, qué malo que es el profe. Mira, yo creo que si sabes, ningún profe te puede bochar, ¿no? Va con onda. Pero, Ujú. no sé, es mi idea. Eh, Aunque nunca faltan herramientas para que a uno le vaya mal, ¿no? Los nervios, la angustia, la ansiedad, pero creo que la clave de todo esto es estudiar. Bueno, eh, rindieron introducción, ¿también les tomaron choice? ¿Fue la misma metodología, 20 preguntas? Bien. Bueno, nosotros no vamos a estar lejos de eso, por ahí se nos vuela la Ah, peluca, claro, con un poquito más de preguntas, por ahí se nos vuela un poquito la peluca, pero vamos a trabajar también con choice, ¿de acuerdo? Lo que sí, perdón, quédense, sí, te la escucho. idea no es matarlos. Ah, que pone uno de los mensajes que no los matemos. Bonito, No, no, no nos chicos, vamos a la idea no matar. es matarlos para nada, ni ahora ni en las clases subsiguientes. No, sí, Eh, el propósito está claro. la idea es que todos puedan competir para poder ingresar y que estén nivelados y que en el primer semestre no me digan que esto no lo vieron. Tal, Básicamente esa es la idea, tal cual. No, que no lo aparte, vieron. Sí, como, mira, Ana, estoy de acuerdo con vos, como estás comentando. Recuerden que nuestra actitud, nuestro criterio como asignatura, es nuestro modo de pensar formalmente, es que ustedes estén nivelados, y se lo dije al principio del curso, lo dijimos, y que tengan de esa manera todas las mismas oportunidades. ¿Para qué? Para que aspiren a las vacantes por competencia de puntaje. Pero eso por mérito. simplemente va a estar dado por cada uno de ustedes, ¿no? Por el peso que uno le coloca a estudiar. Así que no, tengan mucha confianza que va a ser muy ameno el parcial, va a ser muy coherente con lo que enseñamos, y si están atentos a lo que hablamos ahora, bueno, qué sé yo, tal vez de acá va alguna que otra preguntita en el parcial, no sé, veremos. Y si estuvieron en las clases, se van a dar cuenta que hemos ido en todas las clases y hemos ido dando ejemplos de preguntas. Así que estudien con tranquilidad, sin estresarse mucho, que esto es eh, a favor de ustedes, no en contra. Así que nada, cuenten con nosotros. Bueno, chicos, sé que están cansados, y para que seamos rápidos y prácticos. Mi plan de clase, si te parece, Ana, es que vayamos mencionando en orden los temas que hemos planificado en las clases que tuvimos, Sí. y vamos viendo si aparece dudas, si aparecen preguntas, alguna consulta. ¿Les parece, chicos? Yo puedo compartirles, eh, miren, les voy a Nos gustaría compartir, que si tienen dudas, en vez de escribirlas, nos las digan, porque sí, o a por ahí veces levantan la mano, escribiéndolas, claro, levantan la mano y, claro, eh, porque a veces por escrito no se entiende cuál es la duda real, digamos. mira, aquí Guadalupe nos pregunta si vamos a tomar práctica. Fíjense que una de las clases que tuvimos presenciales, con la profesora les comentábamos que desde la práctica nosotros construimos la teoría y viceversa, ¿sí? Por ejemplo,
creo que después, lo último que recuerdo, que es lo más reciente, es lo de lípidos, cuando estuvimos en nomenclatura de lípidos, que le podíamos presentar la nomenclatura y ustedes en un papelito desarrollarla a ver cuál de todas esas nomenclaturas es la correcta. Esa es una manera de tomar las cosas prácticas en un multiple choice. También otra manera de hacerlo, para que ustedes entiendan cómo sería esto, es que nosotros pegamos como opciones varias fórmulas químicas y en el enunciado le decimos, de todas las fórmulas químicas listadas, la que corresponde a una amina secundaria es, entonces ustedes eligen la opción. O sea, ese es el modo en el cual la teoría la ajustamos a la práctica. Otro modo también de ajustar la teoría a la práctica es, por ejemplo, trabajar sobre la relación del capítulo 10 de Wolf y la tabla periódica, los elementos de la vida. ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos para qué sirve el yodo, dónde está el yodo, este, o qué elemento de la tabla es importante para la glándula tiroides. O sea, siempre en un sentido o en el otro, pero sustentados en el marco teórico y la comprensión del texto. Una cosa que Y que son quiero, todas cosas que le hemos visto en la clase sí, también. tal cual. eh, con- y de práctica también tenemos lo que hicimos en la clase de orbitales, Claro, que configuración también les electrónica. dijimos cómo íbamos a tomar la configuración electrónica. Sí, otra cosa que quiero que estén tranquilos es que nosotros les vamos a otorgar una tabla periódica con el parcial. Así que no deben llevar su tabla periódica porque no les vamos a permitir usarla. Tienen que usar la que está en el parcial. Obviamente, la que está en el parcial tiene información recortada, que básicamente es la que ustedes deben conocer, ¿no? Las propiedades de las tablas, las flechas en las cuales van las propiedades, todas esas cosas ustedes las tienen que conocer. Obviamente van a tener los elementos, el número atómico, el peso y nada más, ¿no? Lo que tiene la tabla comercial que atrás están las valencias y todo eso. Bueno, lamentablemente todo eso forma parte de el conocer y el comprender. Y la tabla que nosotros le vamos a brindar no tiene colores, ¿eh? Es una tabla en blanco y negro. eh, por eso, Como la que figura en el libro. tal cual, igual que la que está en el libro, por eso siempre le decíamos que ustedes trabajen con colores, que ustedes trabajen con mucha imagen visual para que la tabla periódica sea una ayuda. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta así general, va a tomar práctica, a ver, ¿algo más? ¿No? ¿Te parece, Ana, que yo les comparta el cronograma de clase que hemos tenido y después podemos ir avanzando de manera resumida? ¿Te parece? A ver, para hacer la configuración electrónica nos van a dar esa tablita, que sería la regla de las diagonales, Esa la tenés que construir, la por eso tablita a la que nosotros, te referís. claro, esa la tenés que construir. Acuérdate que nosotros te enseñamos que vas poniendo las cosas en columna y después con una línea en diagonal vos vas construyéndola por donde van entrando los electrones. ¿Ok? Eh, así que bueno, a repasar eso. ¿Ok? Miren, les comparto el plan de clase que tuvimos durante todo el semestre pasado y hasta la última clase. Una mirada nada más, es una vista para que ustedes sepan que en función de eso junto con la profe vamos a ir avanzando en tema por tema y después lo vemos con el programa. Entonces, vayan pensando que comenzamos a trabajar con lo que fue introducción a a la materia, a la asignatura, presentar qué era todo lo que íbamos a ver, ahí presentamos la materia, de la introducción no hay preguntas, pero sí comienza con el capítulo de materia de energía, que es un capítulo de Word. Ya lo vamos a ir recorriendo los capítulos porque tengo el libro en imágenes. Entonces, un poquito de materia de energía, la profe habló mucho de eso, de las unidades, calorías, kilocalorías, joule, kilojoule, con qué se mide la energía, el trabajo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ustedes leen en los envases de los productos alimenticios? Eh, Ahí estaba la definición de emulsión. ¿Qué más, profe? ¿Te acordás? Hablamos de mezcla, materia, emulsión. eh, bueno, ya lo vamos a ver. Para, estamos en la, perdón, que me fui, La unidad número puse a ver uno. el libro y me fui. Para ya lo Ah, comparto al libro, pero sí, materia, energía, ley de conservación, claro. eh, energía calórica, energía potencial y cinética, está en el libro también.
y cómo derivan todas las energías de ellas, pero hicimos foco en la energía calórica cuando explicamos la clase por, por un tema de relación con la carrera, digamos. Exacto, tal cual. La ecuación con la nutrición. Después vimos la unidad 2 que nosotros lo resumimos así en palabras muy cortas, porque este es nuestro plan de clase, eh, que tiene que ver con la estructura atómica. Ahí es donde vimos elementos, la configuración electrónica, todos los contenidos de tabla periódica los fuimos viendo en las Cómo distintas se clases. separan los elementos dentro de la tabla, según los grupos, qué característica tienen. Recuerden eso, que según los grupos, cada grupo tiene una característica particular que es como con lo que se identifican, ¿sí? Porque existen los alcalinos, los alcalinos, los metales de transición, los gases nobles, porque se llaman gases nobles. Exacto. Tabla periódica. Fíjate que Kiara hace un comentario muy interesante que dice la unidad de glúcidos no está en el libro. Sí, yo te la voy a mostrar. Sí, sí está, Sí, sí sí está está. en el libro. Y Yo he acordate sacado que, todo del libro. sí, exacto. El No, libro que hemos tomado como matriz es lo que te alcanza para sacarte un 4 y nada más, ¿ok? Así que ya lo vamos a ver a eso. Lo que estamos acá es haciendo una revisión de los temas. Fíjense, después tenemos unidad número 3, compuestos, enlaces químicos, compuestos químicos, moléculas. ¿Se acuerdan que yo trabajé en la pizarra de cómo se construye un ácido, una base, cómo se forman, di ejemplos? Hablé un poquitito de la estequiometría, del balance de las ecuaciones. Eh, no se olviden en la sal, en la formación de sales que ahí vimos eh, la importancia de que en la formulación vaya el agua. La profe habló de antiácidos. Hubo un ajuste muy interesante de ese tema a la nutrición. Así que por favor no se olviden de eso, que el cursillo es de nutrición básicamente. Después vimos la unidad número 5 que fue introducción a la química orgánica. Eh, Después tenemos hidrato de carbono, que bueno, es el tema de los glúcidos que comenta Kiara. Y ahí la estoy eh, buscando, mía, para decir. estuvimos, ya vamos a llegar ahí, y estuvimos después cerrando en esta segunda etapa que empezamos, con lípidos, aminoácidos y proteínas y enzimas. Y hasta acá, hasta la unidad número 9 llega el parcial, ¿sí? Hasta Ah, enzimas. ¿Eh? yo me equivoqué, chicos, y la unidad de enzimas la cargué en la carpeta de la unidad 10, Bueno, después la corres, no hay la problema. clase. Sí, Sí, después la corres. por si Pero no la han encontrado. eh, hasta encima, ¿de acuerdo? Acá paramos. Fíjense la planificación. Estamos hoy en consulta de integración, después tenemos el parcial, después vamos a ver el lunes siguiente un capítulo que es la nutrición, que es la integración de toda la asignatura. Lo va a trabajar la profe seguramente. Al viernes siguiente viene el recuperatorio. eh, Atento con esto, el recuperatorio, por favor, tiene que tener el 100% del primer parcial aprobado, es decir, tienen que tener aprobado, perdón, el primer parcial para tener derecho de acceder al examen final. ¿Sí? Después vamos a dar una consulta que vamos, si todo sale bien, vamos a hacerlo presencial. Por favor, respondemos preguntas porque ahí recuerden que esta consulta es de absolutamente todo el cursillo, ¿sí? Porque ya estás de cara definitiva al examen de ingreso. Así que por favor, chicos, muy comprometidos con lo que están haciendo, muy jugados, nosotros estamos del lado de ustedes y vamos a estar para apoyarlos en todo momento. Bueno, salgo Perdón, de... capítulo 19, carbohidratos. Sí, exacto, ahora lo vemos. Gracias. Y el 20 debe ser lípidos, así que Ujú. revísenlo. Bueno, yo ahora voy a compartir el libro y lo vemos juntos. Cualquier cosa, Ana, vos me vas ayudando, ¿sí? Bueno. Denme un segundo que le tengo que contestar una pregunta a mis maravillosas hijas.
Anita, fíjate si puedes seguir con la clase. Empecemos a hablar del tema uno que, nada, me tengo que parar 30 segundos de la compu, ¿ah? Eh, Bueno, ¿Me haces el favor? sí, sí, sí. Ya vuelvo, 30 segundos. Bueno, chicos, si pueden, vayan al libro para que vayamos viendo cómo está desarrollado en el libro tema por tema. El primer capítulo, fíjense que corresponde justamente a la unidad uno de la que hemos estado hablando, que es materia y energía. Definimos qué es la química, qué es lo que estudia la química y en base a eso, qué es la materia, qué es la energía, cuáles son las propiedades de cada una, ¿sí? Cuáles son las propiedades físicas y los cambios físicos que ocurren en una materia. Voy a abrir el chat porque si no, no lo veo. ¿De dónde pueden sacar? En el libro está todo, básicamente, ¿sí? Para que ustedes estudien para el examen de ingreso, está todo en el libro. Pero pueden sacar más información de algún libro de bioquímica, como puede ser Harper, que es un libro bastante fácil eh, de bioquímica, ¿sí? Y donde van a encontrar hidratos de carbono. Sí, está en el capítulo 19, Guadalupe, hidratos de carbono. Glúcidos son carbohidratos, no te va a salir como glúcidos puntualmente, sino que te va a salir como hidratos de carbono o carbohidratos, según el autor del libro que vos estés buscando. En este caso es el capítulo 19 de carbohidratos. Bueno, Paula, respecto a tu consulta, puedes sacar información de algún libro de bioquímica que tengas y podés complementar también con algún libro de orgánica para los temas más importantes. Pero en general, eh, los temas que son más básicos los pueden sacar de acá, que acá está todo. Por lo menos con el profe Raúl nos basamos en esto para poder hacerles las consignas y además las clases que hemos tenido, ¿sí? Acuérdense, el profe Raúl hacía muchas preguntas en las clases que son como las preguntas que van a ir al parcial, ¿sí? Entonces, fíjense eso en las clases. Nosotros en cada caso vamos a armar las consignas según los temas explicados, ¿sí? Eh, bien, entonces, sigamos con materia y energía. Bien, en cuanto a materia, ya hemos visto qué es la materia, cuáles son sus propiedades físicas, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos también de propiedades intrínsecas y extrínsecas? Cómo están relacionadas, cuáles son las diferencias entre los comportamientos de la materia, ¿sí? A ver, ¿qué más? ¿Cómo se clasifica la materia? ¿Sí? Recuerden que tenemos por un lado las sustancias y por otro lado las mezclas. Si es lo mismo un átomo que un elemento, también yo recuerdo que el profe en la clase les hizo esa pregunta, porque puede ser pregunta de examen eso. ¿Es lo mismo un elemento que un átomo? ¿Sí? Hola Raúl. No sé. Sí, ya estoy de vuelta. Ah, No, pensé que querías hablar. no, entre tantas cosas, a ver, chicos, recen para que están arreglando el transformador de luz en la parte de mi casa, no se corte la luz. Si, Ah, si la cortan, vuelo. No, pero eh, todo bien, todo bien. bueno, en el Mira, caso de la energía, chicos, el principio de conservación de energía es básico y es importante, ¿sí? Ténganlo en cuenta, en qué se basa esta ley de la conservación. ¿Qué más? Después seguimos con elementos de la tabla periódica, ¿sí? Ah, bueno, compuestos, mezclas, todas esas definiciones son importantes y las tienen que saber. ¿Cuál es la diferencia entre una mezcla homogénea y heterogénea? ¿Qué es una fase? ¿Cómo se presentan estas fases? ¿Se acuerdan que yo les di algunos ejercicios para que hicieran? Eh, por ejemplo, tengo una mezcla con tales ingredientes, cuántas fases tengo, cuántos ingredientes tengo, ¿sí? A ver, ¿qué más? mira, acá te estoy compartiendo el libro, Ana. Me Ah, voy al ok, capítulo, bueno, voy a ir yo al también capítulo estoy uno. viendo el libro. Energía, recuerden que la energía
Vamos a ser más ¿Qué es la energía? ¿Sí? ¿Cómo aplico una fuerza a un cuerpo? ¿Para qué se la aplico? ¿Cuáles son las dos energías principales? ¿Sí? Porque todas las energías que nosotros conocemos son transformaciones de dos energías principales, la cinética, ¿sí? Y la energía potencial. Entonces, ¿cuáles son estas energías? ¿Por qué se comportan como principales? ¿Y cuáles son derivadas de estas dos energías? ¿Sí? En eso está la energía calórica también, que es una derivada de la energía cinética, ¿sí? Por el propio movimiento de las moléculas que genera calor. Bien, entonces, acá está el capítulo de energía, ¿ves? ahí O está, sea, todo lo que hemos ido, exactamente, ahí lo que estoy vos yo. estás contando es todo lo que hemos ido trabajando, ¿ves? Conservación de la Todo es materia de del la libro, las energía. clases las hemos sacado todas del libro. Sí, para que lo Es usen más, como una guía, como una matriz, ¿de acuerdo? el libro tiene partes muy interesantes que son, por ejemplo, las ejercitaciones de repaso, Sí, acá donde está, el mira. libro mismo les hace preguntas para que Acá piense, está. consignas para tener en Ejercicio. cuenta. Sí, y detrás de cada tema también hay pequeñas, así como por ejemplo donde termina energía calórica tiene un ejercicio de repaso, donde termina la ley de conservación tiene un ejercicio de repaso. Entonces, si pueden, háganlo porque eso les va a ayudar un montón y porque hasta podemos sacar nosotros preguntas relacionadas con esas consignas, porque son la verdad muy buenas a nivel repaso Sí, para ustedes. es cierto, totalmente de acuerdo. Después también el libro tiene algo que me parece muy interesante, que es el resumen del final de cada capítulo. ¿Sí? Entonces, como para que ustedes se hagan el machete de repaso, esos resúmenes son buenísimos, digamos. A eso le pueden agregar lo que quieran que esté dentro del capítulo, pero esos resumen como de repaso antes de entrar a rendir es buenísimo. Y Así fíjense, que, mira, Ana, me tomo el atrevimiento de agregar que sí, siempre en el comienzo de cada capítulo tienen este apartado que dice guía de estudio. Un poco es como que el texto que desarrolla en cada capítulo tiene objetivos para que los alumnos aprendan. Entonces también esto sirve exactamente. como una guía de qué estudiar, ¿viste? ¿Qué tengo que mirar con más detalle? ¿Qué tengo que leer con mucha más dedicación? ¿De acuerdo? La ley periódica, bueno. Son todas pistas y herramientas que te permiten decidir cómo voy a estudiar química. Entonces, eso es lo que estamos tratando con la profesora Ana de compartir con ustedes, ¿no? También el modo de estudiar química. No repetir, no repetir, 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 sino comprender, ¿de acuerdo? Porque si no, si repite nada más, se olvida muy fácil, ¿ok? ¿Te parece que sigamos con elementos y átomos, Ana? Sí, ahí Ya. llego, para que estoy pasándolo. Sí, Ya llego. elementos y átomos, estructura de los átomos. ¿Se acuerdan que acá hablamos de la estructura? Nos basamos en este Sí. dibujo para describir un átomo. ¿Cómo Usamos, está formado el núcleo del átomo? exacto, usamos mucha imaginación. Tomamos una similitud así muy, muy loca con la Tierra y la Luna, así para comprender el átomo y los electrones, qué son los ¿Qué es el isótopos. número, qué es el número atómico? ¿Qué es el Claro. número másico? ¿Cómo están definidos? ¿Cómo se define un isótopo? ¿Por qué un isótopo tiene el mismo número atómico pero diferente número másico? Eh, ¿Qué más? ¿Dónde ¿Qué más? están? ¿Cómo uno lo puede leer en la tabla periódica? Esos datos lo van a Ujú, tener, el número atómico y el número másico lo van a tener, chicos, ¿sí? Así que acuérdense que de ahí van a sacar, si tengo la misma cantidad de protones, tengo la misma cantidad de electrones, porque los átomos son neutros. Si bien los átomos son neutros, en la naturaleza existía una categoría de átomos que no se encuentran libres, que son aquellos que tienen lo que se conoce como la atomicidad. ¿Se acuerdan? Recuerden que se los hicimos anotar siempre. Hidrógeno, ayúdame a si me olvido. Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, ujú. flúor, cloro, bromo, yodo. Todos los que tienden a la estabilidad, pero falta Pero, oxígeno. claro, en la Entonces naturaleza se son encuentran diatómicos. como moléculas, son diatómicos. Así El que oxígeno también. oxígeno, sí, sí, sí. Y ese detalle también lo usamos cuando formábamos compuestos químicos. ¿Sí? Después te acordás, Ana, que hablamos de configuración electrónica. eh, Hicimos un gran esfuerzo para poder imaginar qué es un orbital, qué son los niveles y los subniveles. Ahí tuvimos una clase presencial de números cuánticos que les permitían, Sí. a El partir del profe número les cuántico, explicaba que eran como una circunvalación,
claro, donde, que donde eran como andaban los caminos. electrones. Recuerden los niveles energéticos, vamos haciendo la asociación porque ya han estudiado a esta altura. Y yo les dejé unos ejercicios para que pudieran hacer el ordenamiento electrónico de diferentes elementos. Sí, Y con recuerden eso que, buscarlos después en la tabla periódica y ubicarlos si son metales exacto, alcalinos, alcalinos térreos. la tabla periódica Perfecto. te sirve como una matriz para decir, bueno, lo que pensé o elegí está en el lugar correcto, entonces no me equivoqué. Esa es la opción, ¿de acuerdo? Por eso nos importa que tengan la tabla periódica a mano. Recuerden que los renglones de la tabla periódica simbolizan el nivel de energético, ¿sí? Y los grupos hablaba de un poquito de la cantidad de electrones que tenían, ¿no? Ya vamos a llegar a la tabla periódica. Pero bueno, orbitales, subniveles, cómo se organizan, cómo se llaman, el S, el P, el D, cuántos electrones pueden cargar, ¿sí? No olvidándose que hay principios de exclusión, que ningún átomo puede tener más de 8 electrones en el último nivel, ¿sí? Pero hacia el interior se cumple esto, ¿no? La capacidad que tiene de cargar electrones cada uno de estos subniveles. Y basado en esto, ¿cuáles son las propiedades de los elementos que encontramos dentro de la tabla periódica según los grupos? O sea, si ustedes hacen el ordenamiento electrónico de al menos un elemento por cada grupo de la tabla periódica, van a ir descubriendo o pudiendo observar por qué tienen ciertas propiedades algunos grupos y por qué no lo tienen los otros, digamos, ¿sí? Entonces, me parece a mí como importante que ustedes hagan esta práctica de que yo les di un elemento de más o menos cada grupo, ¿sí? Hacer el ordenamiento electrónico la, según el diagrama ay, no me sale, de las diagonales, Ujú. Que está acá está en pantalla. según Sí. las reglas de las diagonales, ustedes pueden ir haciendo el ordenamiento y en base a eso, al lado escríbanle por qué pertenece a tal grupo y cuáles son esas propiedades que tiene. Y solo se van a dar cuenta. Bueno, acá tiene un ejemplo de la regla de las diagonales, como lo muestra el libro. Se fueron los de la electricidad y no me cortaron la luz, gracias a Dios. Espero que no reviente. ¿Por qué existe la tabla periódica? ¿Por qué se llama tabla periódica? ¿Cuál es la ley que la pondera, digamos? ¿Por qué están los metales y los no metales? ¿Por qué existen los gases nobles y por qué se llaman gases nobles? Eso también lo explicamos en las clases Esta es la que tabla que hemos se ido. parece a la que les vamos a entregar nosotros, ¿sí? Pero no tiene la configuración electrónica abajo, tiene número y peso y masa atómica. Claro. Recuerden los orbitales que se están llenando en esta zona los S, en esta zona los D y los F, y en esta zona se están llenando los P, ¿sí? Ah, la tabla no tiene los nombres de los grupos, así que recuerden que ustedes deben identificar cuáles son las series A, cuál es la serie B, y si en ¿Y alguna cómo están pregunta, ordenados? claro, en alguna pregunta Recuerden les que hacemos, los de la serie B no están ordenados por relativamente. no, Empieza con el grupo, con el 3B y al final tiene el 1 y el 2B. claro, ¿Sí? porque este sería el 11, en realidad es 11 y 12. Claro, sí. Así que revisen muy bien las tablas que compran comerciales, ¿ok? Bueno, y creo que formulación de Lewis, que es la representación de puntos, ¿sí? Recuerden que la formulación de Lewis representa como puntitos los electrones que están en el último nivel, por eso no están todos, solamente aquellos que van a ser utilizados como electrones de valencia. Eh, Fíjate que hay un compañero, bueno, no puedo leer el nombre porque está como Va saltado. a tener las valencias. Eh, Luz. Lu, bueno, Lu, que si vamos a tener en cuenta las valencias, no, la tabla no la va a tener a las valencias, porque jugamos este juego, ¿no? De que si vos conocés la tabla periódica, podés intuir qué valencias tiene. Por eso no tiene la lista de las valencias. Pero acuérdate que las tenés que saber para formar compuestos, ¿sí? Y bueno, de todos modos, acá tenés los electrones que se van a combinar más probable del grupo A. Esta es la representación y formulación de Lewis, ¿sí? Las propiedades periódicas, que es lo que decía la profe, que tiene que ver con el carácter metálico, no metálico, electronegatividad, todo eso que lo estuvimos trabajando mucho en clase, hacia dónde aumenta, hacia dónde disminuye. Y yo les decía que lo hagan con flechitas de colores para que ustedes
lo puedan relacionar, el concepto de qué es electronegatividad, electropositivo, ¿de acuerdo? Todo eso, la ley periódica, estas son definiciones y descripciones de la tabla, sin ninguna duda. Después tenés la formación de los iones. Recuerden que los iones, el átomo es neutro. Si vos le quitas electrones, predominan las cargas del núcleo. Entonces se convierten en iones positivos. Eso es lo que trata de representar este dibujo, este esquema. Si vos le agregás electrones a uno que es neutro, hay en exceso electrones, por lo tanto asume carga negativa. Entonces ahí está el concepto de catión y anión, ¿sí? El catión es el que se va a convertir en positivo y el anión es el ion que va a ser negativo. Bueno, eso es lo que trata de representar esta parte del libro. Y como decía la profe siempre, algunos ejercicios que te tiran así para disparar ideas, un pequeño resumen. No se queden Sí, con el también resumen cuando, porque de ahí no salen preguntas, ¿eh? Del resumen no sacamos preguntas, chicos. Así que, también en la parte de energía, hay ejercicios, por ejemplo, de pasar de grados Fahrenheit a Celsius y pueden ir ejercicios de estos. sí, hay que hacerlos. Y acá tienen también ejercicios, de cada uno de los temas que se trabajaron en el capítulo. Configuración electrónica, bueno, de las propiedades. Así que bueno, esto es muy bueno para reforzar lo que han leído. Después pasamos a compuestos, enlaces y moléculas, que es el capítulo 4. Acá hablamos de los tipos y las maneras en la cual se relacionan los elementos entre sí. ¿Ven? Acá están los elementos que tienen atomicidad 2, ¿eh? Por si no lo anotaron, lo tienen en el libro. La formación de compuestos. Bueno, ¿qué tipo de enlaces existen? El covalente, el que quita electrones, el que da electrones, que es el iónico, el covalente que lo comparten. Bueno, estas definiciones son muy importantes. Acá se agregan algunas de las propiedades que habíamos trabajado, que les había mencionado Hagan recién. algunos ejercicios de cómo hacer las uniones covalentes Sí. o iónicas, porque también se les puede poner un compuesto y decirles, este compuesto posee una unión covalente o una unión iónica. Y bueno, van a tener que definirlo según la definición de cada uno. Perdón, Anita, tengo que atender una llamada. ¿Sí? Contando eso. ¿Sigo? Bueno. Bueno, pueden haber ejercicios de esto. Recuerden que las uniones iónicas se dan entre un metal y un no metal, ¿sí? Las uniones covalentes se dan en general entre no metales. Entonces, hagan ejercicios de uniones para que después, a la hora del examen, si hay algún ejercicio que tenga referido a esto, digamos, eh, puedan saber diferenciar uno de otro. ¿Qué seguimos? Iónico. ¿Cómo se forman los enlaces más fuertes como el cloruro de sodio, el cloruro de calcio? Y acá tenemos ejercicios de repaso. Bueno, yo no les puedo compartir la pantalla porque se está compartiendo Raúl, pero pueden ir siguiéndome. Estoy en la página 65 del libro. Tenemos ejercicios de repaso, después vienen los compuestos covalentes, ¿sí? Cómo se forman. Recuerden que también utilizamos la estructura de Lewis para poder representarlo. Entonces eso les va a hacer a ustedes mucho más fácil poder distinguir uno de otro, ¿sí? ¿Qué sigue? Dentro de los enlaces covalentes, recuerden que tenemos enlaces simples, ¿sí? O podemos también tener más de un enlace. Bueno, acá llegamos, por ejemplo, a la estructura del carbono, donde en este caso, por ejemplo, podemos tener enlaces simples, enlaces dobles, enlaces triples, en el caso del carbono, cómo se forma la estructura del carbono, ¿sí? Cómo ubicamos. Acá aparecen, fíjense en la página 71, que habla del metano, les aparece paso por paso cómo ir armando la estructura de Lewis, cuántos electrones participan, eh, ¿qué más? La estructura piramidal que forman los compuestos de carbono. ¿Qué más?
Bueno, ejercicios acá hay muchísimos para que ustedes se pongan a practicar y preguntas para pensar y para desarrollar, muchísimas también. Así que pónganse a verlas porque esto les va a ayudar un montón. Moles, reacciones químicas y estequiometría. Vamos a ver lo básico, ¿sí, chicos? ¿Qué es un mol? Definiciones, qué es un mol, qué es una masa molar. Y probablemente puede ir algún ejercicio de porcentaje, más que nada, porque por ahí es lo que después en el primer semestre también lo van a ver, es lo que más van a utilizar ustedes, ¿sí? Las concentraciones porcentuales. Eh, ¿Qué más tenemos? ¿Qué son las soluciones? Todo eso sí va, ¿sí? ¿Qué es una solución? ¿Cómo están compuestas? ¿Qué es el soluto? ¿Qué es el solvente? ¿Cuáles son los tipos de soluciones que tenemos? ¿Sí? Bien. El balance energético en estequiometría, ¿se acuerdan que el profe en la clase que tuvimos presencial lo hizo y les mostró cómo se hacía un balance energético? Eso también es importante, y un balance de masa, más que nada, perdón. Estoy acá tratando de ver el libro que más le tenía que dar. Eh, bueno, el balance de masa en las reacciones químicas también, háganlo, practíquenlos, porque también puede ir alguna consulta, ay, la tengo como consulta, alguna consigna referido a eso. Y ustedes van a tener que hacer el balance energético y ver si está bien lo que, lo que nosotros le hemos dado como opción. ¿Qué más? Elementos, reacciones, compuestos. Bueno, después entramos soluciones acá, ¿sí? Bueno, en la unidad de soluciones, ¿se acuerdan que vimos que era una solución coloidal? Bueno, lo que les dije después, recién, la diferencia entre un solvente y un soluto, cuando una solución está diluida, está concentrada, ¿sí? ¿Cuáles son los factores que influyen para la solubilidad de los solutos solventes? ¿Por qué algunos solventes pueden diluir algunos solutos y a otros no? ¿Por qué necesito en algunos casos aumentar la temperatura para poder llegar a una disolución correspondiente, correcta, y que tengamos una mezcla homogénea? Eh, Concentración de soluciones, porcentaje. El profe Raúl me acaba de avisar que nos va a dejar, nos abandona en la clase porque se le acaba de complicar con su esposa. Tiene un problema. Bueno, seguimos. Soluciones, equilibrio químico. Dentro de soluciones, recuerden las soluciones coloidales, que también las vimos, qué es una solución coloidal, por qué se produce una solución coloidal, ¿sí? ¿Cuál es la característica principal que tienen los coloides? ¿Cómo se forman las emulsiones? Eh, Chicos, ¿me están siguiendo con el libro? Porque es para ver, profe, lo dividí así. Eso está en la unidad de átomos, puede ser. Voy por la página 157.
Sí, de hibridación. A ver, teléfono. Ahí me está avisando el profe que tuvo que cerrar todo. Ese tema justo lo dio el profe Raúl. Le voy a preguntar qué es lo que él tomaría de hibridación exactamente. Bueno, seguimos con equilibrio químico y después, ¿qué tenemos? Compuestos. Bueno, tenemos ácidos de bases también. ¿Cuál es la definición de un ácido? ¿Cuál es la definición de una base? ¿Sí? ¿Cómo se forman? Eso está dentro de reacciones. ¿Sí? ¿Cómo se forma una sal? Háganse un esquemita pequeño. Yo les recomiendo desde la formación de los enlaces, ¿sí? A pesar de que lo van a ver en forma diferente, pero cómo se forma un hidruro, cómo se forma un óxido, ¿sí? Tenemos óxidos básicos, óxidos ácidos, no sé si recuerdan eso que vimos. Y en base a esto, cómo se forman después los hidróxidos, los ácidos y las sales, ¿sí? También vean cómo funciona un antiácido basado en esto, ¿sí? ¿Por qué, por qué tomo como antiácido limón con bicarbonato, por ejemplo? ¿Cuál es el fundamento? pH, ¿qué es el pH? ¿Cómo se mide? Acuérdense que hablamos de pH en la clase presencial que tuvimos, donde dijimos el pH es la medida de la cantidad de hidrógeno que tenemos libre. Pero ¿cómo son estos hidrógenos? Son hidrógenos con atomicidad, como hablábamos recién, sino que son iones. Así que tengan en cuenta esto, porque también lo vimos iones positivos, iones negativos, ¿sí? Que se llaman aniones y cationes. Entonces, ¿qué es un anión? ¿Qué es? No, Kiara, no es muy complicado. Es lo mínimo que vas a ver en la universidad. O sea, ya no es la secundaria, perdón, pero ya no es la secundaria. Entonces tienen que acostumbrarse a estudiar así y mucho, porque esto es lo más básico y mínimo que van a ver en la universidad. Pero después, cuando ustedes empiecen el semestre, se van a ir dando cuenta de la carga horaria de estudio que van a tener. O sea, no, no, no es muy complicado. Realmente es lo básico. Lamentablemente, tal vez vos no has tenido química en la secundaria, entonces para vos es todo un mundo y es como mucho más pesado y seguramente a muchos compañeros les pase lo mismo. Pero bueno, son carreras que tienen una base de química muy fuerte y que es necesario que sea así, porque ustedes pónganse a pensar que el día de mañana van a ser profesionales de la salud. Y la salud tiene todo que ver con la química y la biología. Entonces, como base, una de las materias más importantes que van a tener en esta carrera es química, porque es lo que les va a ayudar a entender todo lo otro y lo que los va a ayudar el resto de la carrera y lo que los va a ayudar el día de mañana cuando sean profesionales. Entonces, realmente sí. Es más, para mí es poco la química que tenemos, digamos, o poco el tiempo para dedicarle a la química que tenemos. Eh, Debería ser por ahí tal vez más, pero bueno, no nos dan los tiempos para desarrollar todo. Pero es la base para su carrera, son las patitas principales. Así que sí, lo siento, no te acostumbrando. Esto es lo que vas a ver siempre. Peor es rendir química después cuando estén en el primer semestre, van a ver.
Después, para que puedan entender los metabolismos, por ejemplo, cuando vean los ciclos en química avanzada del segundo semestre, van a necesitar conocer todo esto, tenerlo así, para poder comprender cada uno de los procesos metabólicos que tenemos en el cuerpo, ¿sí? Y que hay en la vida en general. Entonces, necesitamos bases fuertes para eso. Bien, pasamos. Sí, me dice Raúl que hibridación, a ver quién me había preguntado, hibridación y geometría también va. Para, ¿quién había preguntado? Julieta. Bien, seguimos. Capítulo 10, los elementos de la vida, ¿sí? Bien. Los elementos de la vida, bien. Acá vemos entonces los elementos principales, como son el oxígeno, el carbono, eh, los elementos que nos componen el día a día, básicamente, ¿sí? Cómo se comportan, qué tipo de reacciones llevan a cabo, qué es la oxidación, qué es la reducción, ¿sí? Qué es una transferencia electrónica. Bueno, los elementos de la vida son la mayoría de definiciones muy concretas, ¿sí? Y reacciones muy concretas. Entonces, me parece que no les va a ser tan difícil. Pero véanla bien, háganse preguntas, pregúntense siempre por qué todo lo que estudian. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? ¿Cómo se determina la huella del carbono 14? ¿Por ejemplo? Seguimos, capítulo 11, no, parece. Bueno, ahora en el capítulo 12 hacemos la introducción a la química orgánica. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de la química orgánica? Es también llamada la química del carbono. Entonces viene muy de la manito de la unidad anterior, que son los elementos de la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque la química orgánica está sumamente relacionada con estos elementos, porque son los elementos que nos componen a todos nosotros y que componen todo lo que vemos a nuestro alrededor. La química orgánica se basa en el estudio principal del carbono y cómo el carbono se comporta de manera diferente cuando forma compuestos orgánicos y cuando forma compuestos inorgánicos. Hagan esa relación porque está buena, porque es importante y porque puede haber una pregunta respecto a esa relación. Eh, ¿Qué vimos? Vimos alcanos, vimos alquenos, vimos alquinos, cómo se diferencian estos tres, eh, cuáles son sus propiedades, cuál es la propiedad cuáles son las propiedades del carbono en sí, sí, cómo se relaciona con los demás elementos. Eh, Alcanos, recuerden que son aquellos elementos donde el carbono forma enlaces simples, en los alquenos forma enlaces dobles y en los alquinos forma enlaces triples. Y cada uno de estos compuestos tiene propiedades y características particulares que los definen, ¿sí? Y los definen porque depende también de su disponibilidad electrónica, cómo se van a comportar, ¿sí? Estructuras moleculares. ¿Cuáles son de cada uno de estos los hidrocarburos principales, ¿sí? Dentro de los alcanos, recuerden que teníamos metano, etano, cómo se nombraban, ¿sí? Eso también, la nomenclatura. Tenemos la nomenclatura común, la nomenclatura IUPAC, ¿sí? Eh, Recuerden que los alcanos son todos con terminación ano, ¿sí? Y que hacen referencia a la cantidad de carbonos que tienen, excepto en los tres primeros, donde tenemos metano, etano, propano, ¿sí? Mm. También vimos aquí grupos funcionales, ¿sí? Recuerden, grupos funcionales, estudiar los grupos funcionales porque son muy importantes y están dentro de la introducción a la química orgánica.
qué son los aldehídos, qué son las cetonas, cómo se diferencian, cómo los nombro, cómo armo el grupo funcional, cómo lo represento, eh, cómo son los ácidos orgánicos también, cómo se representan, porque bueno, después de esto, todo lo que viene, digamos, está totalmente relacionado. Cuando vemos lípidos, vemos que los lípidos son ácidos grasos, ésteres de ácidos grasos. Bien, ¿por qué? ¿Por qué se denominan ácidos grasos? Porque ¿cómo es la unión que forma un triglicérido, por ejemplo? Bueno, todo deriva de esto que nosotros llamamos grupos funcionales. Y tengan en cuenta lo de los iones también, ¿sí? Porque se forman iones cuando se crean hidrógeno, cuando aceptan hidrógeno, ¿sí? Entonces, todo esto es sumamente importante porque es la base para el estudio de todo lo que es la química orgánica en general y lo que van a ver después, que son hidratos de carbono, proteínas, lípidos, enzimas, ¿sí? Ahí van a ver a mi hija gatuna que está ahí atrás, interrumpiendo la clase. ¿Qué más sigue? A ver, chicos. Hidratos de carbono. Bueno, nos vamos. Capítulo 19, hidratos de carbono. 15, 17, 19. Hidratos de carbono. Bien. En hidratos de carbono recuerden que vimos qué es un hidrato de carbono, cuál. Tiaminas y amidas no están en el programa, tengo entendido yo que no están dentro del programa, pero sí tenés que conocer los grupos funcionales, ¿sí? Porque eso sí está en Introducción a la Química, Juli. Bien, hidratos de carbono, entonces, ¿cuáles son las funciones de los hidratos de carbono a nivel bioquímico? ¿Cómo están formados? ¿Cómo están conformados? ¿Cómo se clasifican? ¿Sí? En forma general y en forma particular. Recuerden que los hidratos de carbono tienen una clasificación muy a grandes rasgos. De alcohol es lo mismo, Eric. No está dentro del programa, no sé si ustedes tienen el programa. ¿Tienen el programa de la materia, chicos? Sí, genial. Bien. Bueno, acostúmbrense a estudiar siempre con el programa en la mano, porque cada ítem que salga dentro del programa es lo que se debe evaluar. O sea, nosotros no podemos evaluar por fuera del programa, pero sí podemos evaluar todo lo que esté dentro del programa. Entonces, para que ustedes sigan, sepan qué sí puede ir, qué no, tienen que estudiar con el programa en la mano. Y esto para que se acostumbren, porque después, cuando empecemos las clases, primer semestre o cuando vayan a rendir el final, es exactamente igual. Ustedes rinden con el programa en la mano. Y del tema que den, que elijan o que les toque, se toma según el programa, ¿sí? Entonces, ténganlo en cuenta. Siempre estudien con el programa en la mano y hagan resúmenes basados en eso. Bien, entonces seguimos. Dentro de los carbohidratos, ¿se acuerdan que teníamos? ¿Por qué insisto tanto con grupos funcionales? Porque tenemos por un lado los grupos cetonas y por otro lado los grupos aldehídos dentro de los carbohidratos, ¿sí? Y a grandes rasgos tenemos acá en la página 412 del libro, ¿sí? Se los voy a poner acá, hidratos de carbono, página, empieza en la página 409. Bien, a grandes rasgos tenemos hidratos de carbono que son monosacáridos,
La palabra sacárido siempre me está hablando de un azúcar, siempre, o sea, de un hidrato de carbono, para decirlo con propiedad, ¿sí? Entonces tenemos monosacáridos, disacáridos, polisacáridos. Dentro de los monosacáridos, y acá es lo importante de aprender los grupos funcionales, que tanto insisto, es que los monosacáridos se pueden separar en aldosas y cetosas. La terminación osa también me identifica que estoy hablando de hidratos de carbono, ¿sí? Como glucosa, fructosa, ¿sí? Es un azúcar, un hidrato de carbono. ¿Bien? Después tenemos disacáridos que se forman por la unión de dos monosacáridos, ¿sí? Eh, Estos también son llamados oligosacáridos, ¿sí? Donde tenemos de 2 y de 3 hasta 10. Y después tenemos los polisacáridos, ¿sí? Bien, ¿cuál es la importancia de estas diferencias? Porque no es lo mismo consumir un monosacárido que un polisacárido. Entonces, fíjense, la celulosa, por ejemplo, o la pectina son polisacáridos, pero nosotros no podemos digerirlos como los animales, por ejemplo, ¿sí? Y sin embargo, son cadenas infinitas, bueno, no infinitas, son cadenas muy largas, está mal dicho, infinitas, son cadenas muy largas de glucosas, ¿sí? Con diferentes enlaces según la molécula de la que estamos hablando. Entonces, ¿por qué podemos digerir una sacarosa, por ejemplo, que es la unión de disacáridos, ¿sí? Que es la unión de fructosa y glucosa, y no podemos digerir una celulosa? ¿Sí? Entonces, ¿por qué pasa eso? Esas cosas tenganlas en cuenta, pregúntenselas, investiguen, fíjense, observen, ¿sí? La configuración también de los hidratos de carbono, si es L o es D, ¿sí? Configuración espacial. Mm, Sí, Hay que saber también las estructuras de la maltosa y la sacarosa y todas esas, ¿o no? las principales. Sí vas a tener que saber las principales o al menos cómo están compuestas. La glucosa, por ejemplo, que está compuesta por 6 átomos de carbono y dónde se encuentra el grupo funcional, porque es lo que la diferencia de la fructosa. La glucosa y la fructosa son moléculas idénticas, ¿sí? Pero tienen una diferencia en su grupo funcional y eso es lo que tienen que saber ustedes. ¿Cuál es una aldosa? ¿Cuál es una cetosa? ¿Dónde se ubica el grupo funcional en cada uno? ¿Sí? Gracias. De nada, Juli, y de las principales tienen que conocer al menos cómo están compuestas. No sé, la lactosa, la maltosa, ¿sí? La pectina. Recuerden que en la clase que vimos hablamos algo de eso, ¿sí? La lactosa que está compuesta por galactosa y glucosa. Muy importante, ¿por qué? Porque si yo tomo leche deslactosada y yo voy a sentir que la leche deslactosada, si alguno de ustedes la consume, van a notar que es mucho más dulce que la leche común, ¿sí? Entonces, no deberíamos agregarle azúcar, por ejemplo, a la leche deslactosada. ¿Y por qué pasa eso? Porque se utilizan enzimas y acá pueden complementar todo, porque después viene la última unidad que hemos visto, que es enzimas. Se utilizan enzimas que hidrolizan los enlaces que existen entre la galactosa y la glucosa y las rompen, ¿sí? Porque las personas que son intolerantes a la lactosa no tienen estas enzimas que la degraden dentro del intestino, con lo cual les genera irritación en las mucosas porque el propio sistema inmunológico lo desconoce. Entonces, lo que se hace en forma industrial es separar la lactosa en galactosa y glucosa para que las personas que tengan intolerancia la puedan consumir, pero tiene un alto contenido en glucosa, ¿sí? Entonces, esto es muy importante para poder lograr un equilibrio, por ejemplo, con una persona diabética, ¿sí? Para ustedes a futuro, ¿no? Entonces, sí es importante que se aprendan los azúcares principales. Bien, después en la página 420 van a ver que está la clasificación completa de los monosacáridos en aldosas y cetosas. Estas, como se
separan en triosas, tetrosas, pentosas y hexosas, dependiendo de la cantidad de carbono que tengan dentro de la molécula. Bien, acá hay unos ejercicios de repaso que también son buenos. Las reacciones intramoleculares también las tienen que saber. Sacáridos. Bueno, acá fíjense que en el libro les figura dentro de del tema disacáridos cómo se forman las estructuras y cuáles son los disacáridos más importantes. Y les pone maltosa, lactosa, sacarosa, ¿sí? Y después describe cada una de estas con sus características. Después, cómo están formados los polisacáridos, también describe los más importantes, como por ejemplo los almidones y las pectinas, ¿sí? El glicógeno, la celulosa. Y acá al final tienen varias preguntas respecto a esto, cómo se nombran, por ejemplo, ¿sí? Bien, lípidos. Bien, de lípidos exactamente lo mismo, chicos. El power que yo pasé de lípidos está todo sacado del libro, ¿sí? Entonces nos hemos ido guiando del libro, básicamente. Con el programa, por supuesto, pero del libro. Fíjense, dentro de lípidos, definición de lípidos, sí, tienen que saberlo, cómo están compuestos los lípidos, cuáles son sus funciones principales, cómo se caracterizan, cómo se clasifican, porque la clasificación de lípidos es muy importante. Por un lado tenemos los ácidos grasos y dentro de los ácidos grasos los saturados y los insaturados. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? ¿Cuáles son sus características y sus funciones? Después tenemos todos los lípidos que son comúnmente llamados grasas, ¿sí? Tenemos los glicéridos, cómo se forma un glicérido, de dónde viene, cuál es la molécula principal de los famosos triglicéridos que conocemos todos, que hacemos los análisis y nos salen bien o mal, qué sé yo. ¿Cuál es la función de estos triglicéridos en el organismo? ¿Por qué existen? ¿Sí? Porque podemos tener teorías como que es malo consumir ciertos tipos de grasas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué estas teorías? ¿Sí? ¿Cómo se forman los triglicéridos? ¿Cuál es la molécula principal, que es el glicerol, que es el alcohol? ¿Sí? ¿Cómo está formado el glicerol? Y a su vez, ¿cómo se une cada uno de los ácidos grasos a la molécula de glicerol para poder formar monoglicéridos, diglicéridos o triglicéridos? ¿Sí? Tengan en cuenta que en el libro habla de monoacilglicéridos. Es lo mismo, ¿sí? Bien. Después tenemos lípidos que no contienen glicerol y se llaman lípidos complejos, ¿sí? O ácidos grasos complejos. Y aquí tenemos los esfingolípidos, los fosfolípidos, los gangliósidos, las ceras, los esteroides. Y hablamos del colesterol en la clase pasada incluso. Bueno, esto es importante que conozcan cada una de estas moléculas principales, cuáles son sus funciones, cuál es su definición, cuál es su comportamiento, cuáles son sus propiedades y sus características, y la clasificación, por supuesto. Bien, bueno. Y a ver. Pasamos. Dentro de lípidos van a encontrar una parte donde habla sobre la composición y la estructura, ¿sí? De las membranas, cómo están compuestos. Esto también lo vimos en la clase presencial que tuvimos, donde cómo es el funcionamiento, por ejemplo, de los jabones y de los detergentes. ¿Cómo es posible que si una grasa en general es insoluble completamente, en general no, es insoluble completamente en agua o en solventes polares, ¿cómo es posible que yo, utilizando jabón, pueda sacarla, por ejemplo? O utilizando detergentes o antigrasa. ¿Por qué existe la antigrasa, el famoso antigrasa? ¿Sí?
Entonces, esto también es muy importante y figura en el libro, ¿sí? Cómo se forman estas soluciones. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué son las micelas? ¿Cómo se forman las micelas? Proteínas. Bueno, tiene mucho que ver con lo que hemos visto anteriormente que estábamos hablando, ¿sí? Esta clase se las dio grabada el profe Raúl, de proteínas, grupos funcionales de las proteínas, cómo están formados en los aminoácidos. Los aminoácidos son la estructura más básica de una proteína, ¿sí? Bien, ¿cómo están formados estos aminoácidos? ¿Cuáles son los grupos principales de la estructura, ¿no? Entonces, como gracias a estos aminoácidos se forman luego las proteínas, cuáles son las propiedades, cuál es el interés biológico que tenemos respecto a esto. Bueno, acá tenemos la estructura de los aminoácidos, cómo se comportan, por qué tienen este comportamiento anfótero, por qué me ayudan, por ejemplo, que habíamos visto antes. Cuando yo formo la mayonesa, por ejemplo, fíjense que está todo extremadamente relacionado. Cuando yo hablo de una mezcla, y es una mezcla en forma heterogénea, en forma natural es heterogénea. Aceite y agua es una mezcla heterogénea en forma natural. Pero si yo le agrego a eso una proteína, la que sea, puede ser huevo, puede ser leche, ¿sí? Que es lo que hacemos es o una lactonesa o una mayonesa. ¿Por qué yo puedo formar una mezcla homogénea en este caso y no en el anterior? O sea, si yo mezclo agua y aceites, se va a ver separada la fase, ¿sí? Ahora, si yo mezclo esa misma agua con aceite y una proteína, se forma una mezcla homogénea. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque las proteínas que tienen aminoácidos tienen una característica muy importante y es que son anfóteros, ¿sí? Entonces, ¿qué me permite eso? Me permite a mí generar emulsiones, que es este tipo de mezcla, ¿sí? Entonces, eso ténganlo en cuenta porque es una de las características más importantes que tiene. Esta característica de poder comportarse tanto como un elemento alcalino, como un elemento, perdón, un compuesto alcalino, tanto como un compuesto ácido, dependiendo, por ejemplo, del pH de la solución en la que se encuentren, también es muy importante y tiene que ver con las propiedades de los aminoácidos. ¿Qué forman los aminoácidos también? Estamos olvidando de lo más importante. Son parte estructural de nuestra cadena de ADN, ¿sí? Entonces también eso es muy importante. Propiedades de los aminoácidos, cómo se unen, cómo son los enlaces, de qué tipo de enlace estamos hablando cuando hablamos de una proteína, cómo estas subunidades, que son los aminoácidos, se pueden unir para formar una cadena larga de proteínas. ¿A través de qué tipo de enlace? Tiene un nombre ese enlace, se llama peptídico, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere con el enlace peptídico? ¿Cómo se forma? ¿Sí? Esto también lo cuenta, es muy importante. ¿Cuándo es peptídico? ¿Cuándo es polipeptídico? ¿Sí? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo son las estructuras de las proteínas? Recuerden que dentro de la proteína tenemos conformaciones que le dan una estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. No todas se comportan de la misma manera, tienen características particulares y cuando se desnaturaliza una proteína, es decir, no es que se elimina la proteína, sino que pasa de una estructura a otra, de una estructura compleja a otra más simple, ¿sí? Entonces, ahí es cuando se desnaturalizan, que es lo que pasa cuando, por ejemplo, preparo gelatina y precipita, porque, no sé, la temperatura del agua estaba excesivamente caliente, ¿sí? Entonces, no pude obtener la temperatura que yo necesito para que se forme el gel. Entonces, la proteína se desnaturaliza. Hay diferentes formas en las que la proteína se puede desnaturalizar porque es sensible a la temperatura, es sensible a la acidez,
Eso es importante, ténganlo en cuenta y véanlo, porque también tiene mucho que ver con las enzimas, ¿sí? Las enzimas también se inhiben porque son proteínas. Entonces, les va a afectar lo mismo que le pueda afectar a una proteína regular, ¿sí? ¿Cómo se forman los puentes disulfuros? ¿Qué son un puente? ¿Qué es un puente disulfuro? Bueno, acá tenemos página, voy por la 477, desnaturalización de proteínas. Bueno, ¿cómo se clasifican las proteínas? Como proteínas simples, complejas. Chicos, espérenme un segundo, voy a enchufar la cosa. Ahora sí. Bueno, proteínas simples, proteínas conjugadas. ¿Qué son las lipoproteínas? ¿Por qué se denominan lipoproteínas? ¿Cuál es la propiedad que tienen, la función? ¿Sí? ¿Por qué son tan importantes en nuestro organismo, en nuestra biología? ¿Sí? Y por último, enzimas, que enzimas es un tema bastante cortito, pero lindo. Las enzimas fue lo último que vimos. Recuerden que las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas. Tienen que tener características particulares para que puedan comportarse como enzima. Una de estas características es poseer un centro activo, donde el sustrato pueda adherirse para poder transformarse y después la enzima lo libera en forma de un producto, ¿sí? Entonces, dentro de enzimas, poder describir cuáles son estas características, cuál es la definición de una enzima, saber que siempre las enzimas son proteínas, pero que no todas las proteínas son enzimas, también es importante. ¿Qué significa que una enzima sea un catalizador y cuántos tipos de catalizadores tenemos? ¿Cuáles son los inhibidores de esto? ¿Qué es la energía de reacción? ¿Sí? Que también lo vimos en la última clase. ¿Cómo se nombran las enzimas? ¿Sí? ¿Cuál es la nomenclatura de cada una de las enzimas? Y tenemos algunas enzimas que son como las principales que ustedes pueden ver. Clasificación, las 6 clasificaciones importantes. Recuerden que las enzimas se clasifican según la reacción que catalizan, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Estructura y función, ¿qué es el sitio activo? ¿Qué es un cofactor? ¿Qué tipos de cofactores tenemos? ¿Por qué se lo llaman a algunos coenzimas y a otros cofactores metálicos o iónicos? ¿Sí? ¿En qué se basa la estructura de la llave del candado? Y ¿cuál es la diferencia de esta teoría con la teoría del ajuste inducido, por ejemplo? ¿Sí? También cómo se llevan a cabo las reacciones con enzimas. Recuerden que la enzima por sí sola no hace nada, necesita sí o sí que el sustrato se adhiera. Y en algunos casos, cuando son enzimas complejas, recuerden que tenemos las simples, que no necesitan esto, que no necesitan de un cofactor, ¿sí? Pero hay otras enzimas que sí o sí necesitan de un cofactor para poder eh, funcionar, ¿sí? Entonces, dentro del sitio activo sí o sí debe adherirse este cofactor para que pueda el sustrato reaccionar con la enzima y después poder liberar el producto.
el medio se forman diferentes complejos. Estos complejos son, primero, el complejo enzima-sustrato a nivel general, ¿sí? El complejo enzima-sustrato. Después de este, se forma la reacción, ¿sí? Donde la enzima reacciona para catalizar lo que sea, lo que necesitemos que el sustrato se convierta, ¿sí? Para dar después un complejo enzima-producto donde la enzima sigue unida a la molécula de este sustrato que ya no existe porque se ha transformado, ¿sí? Entonces se llama complejo enzima-producto y luego esta enzima libera el producto al exterior quedando el sitio activo libre para poder volverse a unir con otro sustrato. Bien. Teniendo en cuenta estos complejos que se van formando, después tienen que tener en cuenta cuáles son estos factores que influyen en la actividad enzimática y que a mí me bajan la energía de reacción, ¿sí? Recordemos, la energía de reacción es inversamente proporcional a la velocidad, a la actividad enzimática, ¿sí? Cuando yo necesito mucha energía para que comience la reacción, entonces la velocidad va a ser menor. En cambio, cuando yo reduzco esta energía, por eso es que se llaman catalizadores, la velocidad va a ser mucho más rápida, ¿sí? Va a ser mayor. Bien, entonces, para tener en cuenta los factores que influyen en esto. Tenemos, recuerden, la concentración del sustrato, la concentración de la enzima, la presencia o no de inhibidores, la temperatura, el pH, ¿qué más tenemos? Los inhibidores, los efectores alostéricos, ¿sí? Que estamos y ahí hablando de moléculas que son más bien orgánicas, ¿sí? Que se llaman efectores. Bueno, todo lo que hemos visto en la clase de enzimas está en el libro. Y también péguenle una leidita, que me parece a mí muy importante, los usos medicinales que tenemos a nivel bioquímico en nuestro organismo, digamos, de las enzimas.